Hola de nuevo a todos los suscriptores. Bienvenidos a una nueva sesión del canal de YouTube Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. Con esta sesión doy inicio al segundo módulo del canal. En este módulo se presentarán, entre otras cosas, 5 errores crasos del análisis macroeconómico en Guatemala. Y doy inicio con uno de los errores más nefastos, la reforma al artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la prohibición al Banco Central de financiar las operaciones del Estado. Así que iniciemos con el análisis. Con la presentación de las primeras 12 sesiones se finalizó el primer módulo de este canal, Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. Durante las primeras sesiones del segundo módulo se presentarán 5 errores crasos que presenta el análisis macroeconómico y financiero de Guatemala. Estos errores han tenido un impacto muy negativo en el diseño y ejecución de políticas públicas de nuestro país y por lo tanto en el bienestar de los guatemaltecos. Ahí la importancia de llevar estos temas al debate público. Se utilizarán los conceptos presentados y analizados durante el primer módulo para demostrar que varias políticas públicas en Guatemala no tienen fundamento macroeconómico ni financiero. Iniciamos el módulo 2 con uno de los errores más graves de la política pública de Guatemala, la prohibición a nuestro Banco Central de financiar las operaciones del Estado. Este análisis también será de utilidad para otros países en Latinoamérica como Chile, que también enfrentan el mismo problema. Y empecemos el análisis, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, leyendo una cita. Esta cita es del economista post-keynesiano Marc Lavoie, quien en 2022 escribió: dentro de esta configuración, es decir, prohibir el financiamiento al Estado por parte del Banco Central, no hay solución a la restricción autoimpuesta. Si bien es cierto que el Banco Central mantiene cierto control sobre los tipos de interés a corto plazo, el Banco Central tiene poco o ningún control sobre los tipos de interés a largo plazo. Veremos entonces cómo la erosión a la soberanía monetaria de una nación eh, es una de las consecuencias negativas de ejecutar esta configuración. Y esta es la tabla de contenido que revisaremos en esta sesión. Primero haremos una breve introducción a la reforma al artículo 133, luego analizaremos en qué consistió la reforma, haremos un análisis de esta reforma y, por último, las consecuencias. Sigamos adelante entonces. Presentemos entonces una introducción a la reforma al artículo 133 de la Constitución de la República de Guatemala. En 1993 se introdujo una reforma fundamental a la Constitución de Guatemala de 1985. A través del decreto 18-93 se reformó el artículo 133 y se estableció la prohibición al Banco de Guatemala, el banquero del Estado, a financiar las operaciones del Estado, excepto en situaciones de catástrofe nacional. De acuerdo con funcionarios del Banco de Guatemala, ejecutivos de la banca comercial y analistas económicos, esta reforma es positiva para nuestra nación, puesto que elimina la posibilidad de emisión monetaria inorgánica, detonante histórico de inflación y de la devaluación de la moneda. El objetivo de esta presentación es desmentir este argumento. La prohibición al Banco Central no limita la creación de dinero, puesto que, como se revisó en la sesión número 3 de este canal en el primer módulo, los bancos comerciales crean dinero cada vez que otorgan préstamos, por lo que la cantidad de dinero que circula en una sociedad no está bajo el control del Banco Central. Por el contrario, esta reforma constitucional es sumamente perjudicial a la salud de la macroeconomía de Guatemala. Como se analizará en esta sesión, la prohibición al Banco de Guatemala de financiar las operaciones del Estado ha ralentizado el crecimiento económico y el desarrollo del mercado de capitales. Asimismo, ha erosionado significativamente la soberanía monetaria del país, ha debilitado los canales de transmisión de la política monetaria y ha aumentado el costo de la ejecución de la misma. En esta presentación se mostrará cómo esta reforma no tiene ninguna validez económica ni financiera si se analiza a través de los conceptos macroeconómicos presentados durante las sesiones que conforman
el primer módulo de este canal de YouTube. ¿En qué consistió la reforma? Miremos rápidamente. La reforma del artículo 133 se realizó, como ya se mencionó, a través del decreto 18-93. Después de la reforma, el referido artículo textualmente dice: la Junta Monetaria tendrá a su cargo la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país y velará por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. Con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país, la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto, garantía o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas, ni a las entidades privadas no bancarias. Con ese mismo fin, el Banco de Guatemala no podrá adquirir los valores que emitan o negocien el mercado primario dichas entidades. Se exceptúa de estas prohibiciones el financiamiento que pueda concederse en casos de catástrofe o desastres públicos, siempre y cuando sea aprobado por las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso, a solicitud del presidente de la República. La Superintendencia de Bancos, organizada conforme a la ley, es el órgano que ejercerá la vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras de seguros y las demás que la ley disponga. Escuchemos ahora algunos de los argumentos que utilizan las autoridades monetarias y los ejecutivos de los bancos comerciales más grandes de Guatemala para justificar esta reforma. Supuestamente estas son personas que se han preparado académicamente y en cuya experiencia profesional y conocimiento el pueblo de Guatemala ha colocado su confianza. Iniciemos escuchando al presidente del Banco de Guatemala. En Guatemala eso se ha manejado, diría, de una manera muy buena en los últimos años. Somos reconocidos como los mejores bancos centrales de Latinoamérica y hay dos principales factores que nos han ayudado a que eso suceda. Y el primero es que hay una prohibición constitucional, que es el artículo 133 de la Constitución, que el banco le preste al Estado. Yeah. Entonces hay países, repito, Argentina, donde el Estado decía, miren, necesito 10,000 millones de pesos argentinos y pues los imprimían y los sacaban al mercado. En el caso de Guatemala hay una prohibición constitucional de que el banco le preste al Estado, lo cual es positivo porque eso, imaginémonos las presiones que tendría el banco claro. Si el Estado ante la necesidad de liquidez le dijera al banco imprima más billetes. Y la otra también. Analicemos entonces por qué este análisis está equivocado. El análisis del presidente del Banco de Guatemala está equivocado porque se basa en dos falacias económicas. La primera es que considera a los bancos intermediarios financieros. Bajo esta visión, el Banco Central controla la cantidad de dinero en circulación y, por lo tanto, si se limita la creación de dinero por parte del Banco Central, la inflación se mantendrá bajo control. La segunda falacia económica es que considera que la creación de dinero es inflacionaria por naturaleza. Como se verá más adelante en esta sesión, si el dinero creado se utiliza para financiar procesos productivos, difícilmente generará presiones inflacionarias. El presidente del Banco de Guatemala se equivoca 2 veces en esa breve intervención, puesto que también argumenta que el problema de Argentina se debe a déficits fiscales. El problema de Argentina se debe principalmente a deuda pública denominada en moneda extranjera y a la escasez de divisas, pero ese será tema para otra sesión en este módulo. Escuchemos ahora al gerente general de Banco Industrial S.A. Por el otro lado, Guatemala es un país con muchísima estabilidad económica. El Banco Central, por constitución, no le puede prestar al Estado. La relación deuda-PIB es 26%, Salvador es 87%, Costa Rica 60%, el mundo 95%, Estados Unidos 124%, y eso pinta muy bien para un banco, porque quiere decir que no va a haber gran variación de tasas, y lo vemos porque se maneja un déficit fiscal muy controlado. Bueno, ¿por qué este análisis está equivocado? El análisis del gerente general de Banco Industrial está equivocado por razones que ya fueron presentadas en este canal. Revisemos estos conceptos nuevamente.
Este análisis se basa en la equivocada teoría de los fondos prestables. De acuerdo con este concepto, cuando se presenta un déficit fiscal, el Estado debe tomar prestado del sector privado. Esto reduce la cantidad de fondos prestables disponibles en el sistema financiero, lo que ocasiona un aumento en las tasas de interés. Este concepto se basa en dos falacias importantes. Primero, considera a los bancos intermediarios financieros, por lo tanto la cantidad de fondos prestables dependerá de los depósitos colocados con anterioridad en el sistema bancario. Y la segunda es que ignora que al presentarse un déficit fiscal, el Estado crea dinero fiat, es decir, crea los recursos para financiar el déficit. A continuación, se presenta de forma gráfica el concepto erróneo de la teoría de los fondos prestables, base de ese equivocado análisis que acabamos de analizar. La teoría equivocada de los fondos prestables se aprecia en esta figura. Este análisis se basa en el supuesto falso de que los bancos comerciales son intermediarios financieros. Por lo tanto, para poder entregar financiamiento, deben esperar a recibir depósitos de sus clientes que ahorran. Es decir, existe una limitación de la cantidad de fondos que los bancos pueden entregar en préstamos, los ahorros de sus clientes. Observen la línea de color negro con pendiente positiva que vemos acá. Esta es la oferta de fondos prestables que poseen los bancos bajo esta teoría. Estos son los ahorros que han recibido de sus clientes. Ahora observen la línea de color rojo con pendiente negativa. Esta es la demanda de fondos prestables por el sector privado, la demanda por financiamiento para poder llevar a cabo sus operaciones. De acuerdo con esta teoría equivocada, el mercado de crédito alcanza el equilibrio en la tasa de interés y estrella sub cero. ¿Bajo qué supuestos falsos trabaja esta teoría? Bueno, primero que al presentarse un déficit fiscal, el Estado toma prestado del sector privado. En la sesión número 2 del primer módulo se mostró que este supuesto es falso, puesto que la presencia de un déficit fiscal representa creación de dinero fiduciario. El Estado crea los fondos para financiar el déficit. Pero sigamos analizando esta gráfica equivocada. Al presentarse un déficit fiscal, aumenta la demanda por fondos prestables, pues se cree que el gobierno toma prestado del sector privado. Pero como la oferta de fondos prestables se mantiene, ¿sí? Entonces la demanda por estos fondos se desplaza de la línea color rojo a la línea color gris, causando así un aumento en las tasas de interés, pues ahora el mercado de fondos prestables alcanza el equilibrio a una tasa de interés mayor. Esta tasa de interés, la I estrella sub 1, puesto que se debe acomodar la demanda por fondos prestables del gobierno tras la presencia del déficit. Por esta razón es que el gerente del Banco Industrial insiste en que al mantenerse bajo los déficits fiscales las tasas de interés se mantendrán estables. Es importante tener presente que el mercado de crédito no puede analizarse con curvas de oferta y demanda. Debe analizarse siempre a través de la contabilidad de partida doble, puesto que toda transacción monetaria tiene un registro en el lado del debe y un registro en el lado del haber, como lo vimos en la sesión número 3 del primer módulo de este canal de YouTube. Este argumento y esta teoría equivocada es la evidencia de que los gerentes de los bancos desconocen cómo funcionan en realidad las instituciones que administran. Si se considera a los bancos por lo que realmente son, creadores de dinero crédito, la teoría de los fondos prestables no tiene sentido. Los bancos comerciales no enfrentan limitaciones para entregar financiamiento de los depósitos de sus clientes. Los bancos crean dinero de acuerdo con las opciones rentables de entrega de financiamiento que identifican en el mercado. Recuérdense que vimos en la sesión número 3 que los bancos comerciales siempre van a tener limitaciones en cuanto a la cantidad de dinero que pueden crear, la cantidad de financiamiento que pueden crear. Pero ese es otro tema. Lo que debemos de ver aquí es que los bancos en algunas ocasiones pueden entregar demasiado o muy poco financiamiento. Y esto es lo que crea las crisis financieras. Pero este tema se analizará a fondo al presentar la hipótesis de la inestabilidad financiera que desarrolló Hyman Minsky. En base a las declaraciones analizadas,
Se concluye que tanto los principales ejecutivos de la banca comercial como los principales funcionarios del Banco de Guatemala desconocen cómo funciona la banca comercial en realidad. Esto es extremadamente preocupante. Para confirmar este argumento, a continuación se presenta un breve momento de la presentación que realizó un funcionario del Banco de Guatemala al Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas en 2023. La duración del video es bastante breve, pero por favor, presten atención tanto al contenido de la diapositiva como al mensaje del locutor. Nosotros, pues bueno, acá estamos entre colegas de las ciencias económicas y nosotros sabemos que el rol del sistema financiero es un rol de intermediación. De nuevo, se presenta a la función del sistema bancario como una de intermediación. Conclusión. Los principales ejecutivos de la banca comercial y los funcionarios del Banco Central desconocen el funcionamiento real de los bancos comerciales. Al considerar a los bancos como intermediarios financieros, se cree equivocadamente que la cantidad de dinero en circulación la controla el Banco Central. Entonces, si se limitan las circunstancias en las que el Banco Central pueda financiar al Estado, se controla de mejor forma la cantidad de dinero que circula en la sociedad y por lo tanto se mantendrá la inflación bajo control. Este supuesto no tiene validez macroeconómica ni financiera, pues se ignora que los bancos comerciales crean dinero en forma de depósitos cada vez que entregan financiamiento. Como se aprecia, la reforma al artículo 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala se basa en supuestos falsos sobre el verdadero funcionamiento del sistema financiero. En el próximo video hablaremos sobre las consecuencias que ha tenido esta reforma en la macroeconomía, el sistema financiero y para los ciudadanos guatemaltecos. Espero que me acompañen en esa presentación. Hasta pronto.